Hoy celebramos a San Francisco de Asís, un sol para el mundo, como lo describe Dante en su Divina Comedia. Francisco irradió su mundo llevando consigo el fruto de la paz. Ello se debe sobre todo a la sencillez de su mensaje y también a la universalidad. Tanto es así que hoy podemos celebrar el 5º centenario de su encuentro con el mundo musulmán, lo que provocó una apertura entre el cristianismo y los mahometanos. Celebramos con santa alegría y recibimos a Fray Luis Olmorench de la parroquia Santa Clara de Asís de Carolina y cantamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Paz y bien es el saludo de Francisco de Asís, aunque viendo un poquito en la historia, posiblemente sea otro saludo un poquito más cercano. Buenos días, buena gente, decía Francisco en una mañana donde descubría su porvenir, su destino glorioso. Buenos días, buena gente, buenas tardes, buena gente, buenas noches, buena gente. Así que todos nos tratemos como buena gente. Y precisamente quizá es uno de las grandes aportaciones de San Francisco, no digo yo a la iglesia, no digo yo a la religión, sino al mundo entero. Ese respeto por la creación, como hemos escuchado en el primer canto, el canto de entrada. Alabamos al Señor por todo lo que expresa a través de la criatura naturaleza, de la madre naturaleza. De eso hablaremos un poquito durante nuestra reflexión homilética, pero vamos ahora a comenzar nuestra celebración. San Francisco decía en su admonición, una de sus admoniciones, lo que somos ante Dios, eso somos y nada más. Reconozcamos que somos ante Dios en un momento de oración en silencio. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que otorgaste a San Francisco la gracia de identificarse con Cristo por la humildad y la pobreza, concédenos que imitando sus ejemplos podamos seguir a tu Hijo y unirnos a ti con la alegría del amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La misión es esencial a la Iglesia. Pablo, convertido del fariseísmo al cristianismo, se entrega de lleno a la predicación de los paganos y defiende su trabajo con entusiasmo y lealtad, y las iglesias alaban a Dios por su causa. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, habéis oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo, con qué saña perseguía la iglesia de Dios y la asolaba, y me enseñaba en el judaísmo más que muchos de mi edad y de mi raza, como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó, por su gracia se dignó revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara a los gentiles. Enseguida, sin consultar con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia y después volví a Damasco. Más tarde, pasado 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y me quedé 15 días con él. Pero no vi a ningún otro apóstol, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Fui después a Siria y a Cilicia. Las iglesias cristianas de Judea no me conocían personalmente, solo habían oído decir que el antiguo perseguidor predicaba ahora la fe que antes intentaba destruir, y alababan a Dios por causa mía. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno, te doy gracias, porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras.
de mi alma, no desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Guíame, Señor, por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Francisco fue el hermano de la simplicidad. Quiso vivir el Evangelio sin glosa, sin más interpretación que el amor que Jesús nos prodigó al hacerse uno de nosotros. Esa simplicidad fue la que le llevó ante el sultán de Egipto y abrir con él la posibilidad de un diálogo entre dos grandes religiones. De pie, escuchemos el Evangelio. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas, solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado dos lecturas. La primera de San Pablo a los Gálatas. Siempre que escucho un poco esta palabra, Gálatas, recuerdo muy bien la frase que San Pablo usa en el capítulo 3, si no me equivoco: insensatos Gálatas. Y es que había dificultades diferentes, duras, variantes unas de otras en esta comunidad de Gálatas. Galacia posiblemente había sido poblada por galos, los franceses, o por celtas, es lo que se dice. Habían llegado allí un grupo de judíos que provenían del ambiente de Jerusalén, quizás también guiados, algunos aducían eso, por Santiago, el llamado el hermano del Señor. Posiblemente pues sabemos que hermano no se refiere a carnal, sino pariente de Jesús, y que según pues sabemos llegó a ser hasta el primer obispo de Jerusalén, es decir, llegó a ser el vigilante de la comunidad de Jerusalén. Pues estos grupos judaizantes, como se les llama, en Galacia pues estaban aferrados todavía a las tradiciones del Antiguo Testamento, a la ley, a la alianza, y creaba dificultades con los cristianos que provenían del paganismo y que se habían convertido pues a Cristo. Entonces aquellos queriendo que los nuevos cristianos que no eran judíos también aceptaran cosas como la circuncisión,
todo lo del sábado, por ejemplo, y otras muchas leyes, aquí era donde venían grandes dificultades. Insensatos Gálatas, le dice San Pablo. San Pablo trata de responder a la situación de su época, trata de resolver como dirigente a estos grupos diferentes. Por eso sus cartas siempre tienen una motivación de instruir, de aconsejar, de enseñar. Y esta carta a los Gálatas no deja de ser eso. En el Evangelio también tenemos a un Jesús donde lo encontramos cercano a la gente. En aquel tiempo los maestros eran distantes, posiblemente los fariseos se sentían muy superiores al pueblo y por lo mismo no había mucho acercamiento con el pueblo. Jesús, en cambio, es totalmente cercano, visita a unos amigos. Esta Marta y María no son otras sino también hermanas del llamado Lázaro, no el de la parábola, sino Lázaro, el amigo de Jesús de Betania. Y allí, pues cada ocasión se le ofrecía como una oportunidad para enseñar. Y aquí encuentra en el reclamo de esta mujer llamada Marta, pues una oportunidad para decirnos qué es lo más importante en la vida. Si es el corre-corre de nuestros días o si es sentarnos un poco para escuchar la palabra, para estar con el Señor, cosa que cada vez vamos perdiendo. Ahora todo el mundo, sobre todo los más jóvenes con sus celulares, pues no hay tiempo para orar, no hay tiempo para estar en silencio. Se huye del silencio a toda costa. Y como se huye del silencio, pues ¿cómo vamos a encontrar al Señor en el silencio de nuestro corazón? También Jesús responde a su época, la época de los grandes fariseos, de la hipocresía religiosa, que hay que decir que los fariseos tenían muchas cosas buenas. Incluso ellos creían en la resurrección, mientras que los saduceos no. Pero vivían una religión un tanto de hipocresía, aunque quizás ni se daban cuenta. San Francisco vive en la época medieval, estamos en el siglo XII. Se supone que nace entre 1181 a 1182, muere en 1226. Es una época con unas características muy peculiares. Época de muchas guerras. Muchas ciudades se luchaban contra otras ciudades. Había como dos grandes grupos. Los grupos o las ciudades del emperador. Habían los grupos o ciudades del Papa. El Papa y el imperio siempre estaban en grandes conflictos. Y las ciudades se dividían entre el Papa y el emperador. Tanto es así que Asís, la ciudad de San Francisco, era más que nada del emperador. Mientras que la vecina ciudad de Perugia, o Perusa, como podemos un poco traducir nosotros, era ciudad del Papa. Y había conflictos armados entre las dos ciudades. De hecho, en una de esas batallas, la llamada Batalla de Colestrada, es un puente que hay entre las dos ciudades, ahí Francisco cae y es llevado hasta Perugia, hasta que luego pues es sacado por su padre. Allí San Francisco tiene una experiencia del dolor, del sufrimiento, que quizás antes no había tenido. A veces los que viven siempre alegres, sin problemas, sin dificultades, no crecen, no maduran. A veces el dolor, el sufrimiento, las enfermedades son las que nos ayudan a madurar. Y posiblemente este es el caso de Francisco, que quizás también le acompañaban virtudes, como ser un hombre sensible. Ya mucho antes de su conversión, del proceso de su conversión, mostraba, según nos dicen los biógrafos, cualidades. Por ejemplo, era muy sensible a los leprosos, aunque en este caso es una actitud negativa, porque no le repugnaban tanto los leprosos que no podía ni siquiera verlos, se alejaba y se molestaba mucho. Pero en cambio también era muy sensible a los deambulantes, como le decimos ahora, a los que pedían dinero, a los que estaban en la calle, los mendigos. De alguna forma era sensible y le encantaba ayudarles de alguna forma.
Todas esas cualidades de Francisco le ayudaron. La gracia obra sobre la naturaleza, de tal manera que el proceso de conversión de San Francisco es uno de los grandes procesos de toda la historia espiritual, de la literatura espiritual, tal como fue a San Agustín, ahora también San Francisco de Asís. ¿Qué es lo que podemos admirar de Francisco? Pues tenemos muy poco tiempo para hablar de toda su espiritualidad. Hoy se ha hablado del sultán Melek el Kamel. Era un sultán de Egipto, estaba en Damieta, en la parte alta de África. En ese lugar se estaba librando una gran batalla, de las muchas batallas que existían en esa época medieval, entre la iglesia, entre el cristianismo y los musulmanes. Pensaban que a través de la violencia, a través de las cruzadas, a través de las armas, era como se podía superar el conflicto que existía entre musulmanes, que le llamaban sarracenos, y entre los fieles, que eran los cristianos. San Francisco pensaba en otra manera de solucionar, de recurrir a la situación. Varias veces había hecho el intento de ir hasta tierras musulmanas, no lo había logrado. En una había llegado hasta España, allí pues pasaron dificultades la orden, tuvo que regresar, en otra también sucumbió la nave donde iba, pero por fin lo logra, y más o menos en 1219, si no me equivoco, llega hasta las costas de Damieta. Allí entonces, cosa grande, inusual, logra hablar con el sultán Melek el Kamel. Hoy estamos celebrando ya desde hace varios años, pues los años, 500 años si no me equivoco, de ese gran encuentro. Un encuentro que manifiesta sobre todo el respeto de Francisco por los que no piensan igual, por los que pensaban diferentes. Un encuentro donde Francisco le dice al Papa, a la Iglesia, que hay otra manera de acercarse a los musulmanes, a los sarracenos. Un encuentro donde la imagen feroz de los musulmanes se aplaca. De hecho, ustedes no sé si conocen la famosa historia del lobo de Gubbio, el lobo que Francisco amansa, y conocemos también el poema de Rubén Darío, ¿verdad? Los motivos del lobo, donde se habla de un lobo que está atacando a una ciudad. Algunos historiadores piensan que no hubo tal lobo, aunque cuando uno va a Gubbio encuentra dónde está un lobo, no, una loba, según dicen ahora. Pero algunos dicen que es una metáfora de lo que era realmente la situación entre la Iglesia occidental y los musulmanes. Es decir, que los cristianos veían a los musulmanes como lobos rapaces, como gente feroz, mala. Cuando vamos a las pequeñas historias de las cruzadas, vamos a encontrar que había lobos por todos lados, en el cristianismo y también entre los musulmanes. Siendo así, San Francisco logra entrar a Damieta, logra entrar a los lugares donde estaba el sultán, logra que el sultán le escuche. El diálogo está expresado en algunos anales de los mismos musulmanes, así que hay documentos que hablan de la visita de un sufí. Ellos le hablan como sufí por el hábito era de lana burda, y entre los musulmanes existía lo que llamaban los sufíes, que eran como especie de místicos, de anacoretas, que tenían una vida, vamos a decir, contemplativa. Le fue simpático al sultán ver a Francisco. Francisco le dice, yo te vengo a hablar aquí no de alguien que tú no conoces, te vengo a hablar del hijo de María, esa mujer que también aparece en los libros, en el Corán. Y por eso no vengo a hablarte de cosas diferentes, simplemente te vengo a hablar de una buena noticia. El sultán le escuchó, entonces hay toda una historia de pruebas que le hicieron a San Francisco, ya eso es parte de una literatura. Lo importante aquí es el diálogo,
la capacidad de diálogo que tiene Francisco con este sultán, que también tiene capacidad de dialogar, de escuchar. Sabemos entonces que a partir de aquel encuentro entre el Islam y el cristianismo, entre Francisco y el sultán, le da permiso el sultán, cosa que nunca se había logrado, de que Francisco y sus hermanos pudieran predicar en tierras musulmanas. Y aquí está el origen de lo que llamamos la custodia de Tierra Santa. Cuando ustedes van a Tierra Santa, los que han podido ir, van a encontrar que muchas de las iglesias, si no casi todas, están regidas por los franciscanos. Ustedes van al Monte de la Transfiguración, van a Belén, van a Nazaret, siempre son hermanos franciscanos. Ya luego hay otras iglesias, pero eso es mucho posterior. Fueron los franciscanos, fuimos los franciscanos, aquí me toco yo también, los primeros que lograron entrar en Tierra Santa y poder predicar un evangelio distinto a la religión musulmana, que siempre fue tan aprehensiva, ¿no? Hoy se vuelven a dar grandes dificultades, sobre todo dentro de algunos grupos del Islam. No es el Islam, vamos a decir, oficial. Hay una historia bastante complicada que tendríamos que meternos un poco para poder entender, donde hay diferencia entre unos grupos y otros. Como en todos los lados, ¿verdad? Que siempre hay maneras de pensar distintas. Y algunos de estos grupos se han hecho grupos terroristas. Eso lo tenemos también muy claro. De tal manera que hoy también es necesario volver al diálogo. Hoy también es necesario mirar a los musulmanes no como lobos, sino como personas capaces también de dialogar y de juntos buscar soluciones pacíficas a los diferentes conflictos que pueda haber entre las dos religiones. No siempre es hablar de religión, también se habla mucho de política. En todas las cuestiones religiosas que han cambiado situaciones históricas en el mundo, siempre hay un componente político y a veces un componente más importante que el mismo religioso. Así siempre ha sido. Nos hemos metido un poco en este tema del diálogo. Francisco es capaz de respetar, el respeto es lo que lleva al diálogo. Su respeto a la creación. No ve la creación, la naturaleza, como algo que hay que dominar. Yo estoy por encima de la creación. Un poco, algunos textos del Génesis hicieron pensar que el hombre dominaba todo. San Francisco nos enseñó que no somos dominadores, somos hermanos de la creación. Es decir, el respeto de las criaturas hacia las criaturas, porque al fin y al cabo también son obras del Señor y manifiestan la gloria del Señor. Ese respeto por la creación me hace sentir parte de esa creación. No soy distinto, soy parte de esa creación que el Señor ama también. Y sobre todo de esa creación el hombre, el ser humano, el respeto a cada uno de los seres humanos, el respeto a la identidad de cada quien, al otro, lo que llaman hoy también la otredad, saber respetar al que es distinto de mí. Muchas veces en nuestro cristianismo carecemos terriblemente de esto. Y unos que son de una religión, una iglesia pentecostal o bautista o evangélica o católica o episcopal o presbiteriana, y sigo por ahí, cada uno en su mundo, cada uno, no, aquellos no lo hacen bien, aquellos adoran a imágenes, aquellos hacen aquello, y él falta de respeto por el otro, por el que es distinto de mí. Y todo esto en San Francisco nace de un amor y un respeto profundo por quien es Dios. ¿Quién eres tú, Señor mío? ¿Quién soy yo? El gran Dios maravilloso que se hizo pequeño, humilde, frágil en Jesús, que lo vivimos en la Eucaristía, que lo vivimos en Navidad. Todo ese gran misterio del Dios cercano, no del Dios lejano, del Dios hecho hombre que nos habla San Juan, todo eso lo vive Francisco y todo ese es el fundamento de su manera de relacionarse con Dios,
con la creación y con el hombre. Bueno, tratando un poco de resumir algo de la espiritualidad de Francisco, ojalá y que celebremos con entusiasmo hoy esta fiesta de San Francisco. Nosotros en la capilla San Francisco en Villa Fontana Pal celebramos hoy a las 6 de la tarde solemnemente a nuestro patrono, San Francisco de Asís. Un saludo a toda la familia franciscana, aquí en Puerto Rico, capuchinos, nuestras hermanas Clarisas, hermanos menores a los que pertenezco yo, nuestro Monseñor Roberto, que también es hermano menor, y a otros grupos religiosas franciscanas de la Inmaculada, por ejemplo, las hermanas que están allí en el Colegio San Gabriel de los Sordomudos. Saludos a todos los grupos y sobre todo también a nuestros hermanos laicos, los hermanos de la Orden Franciscana Seglar. Y a todos los cristianos que admiramos a Francisco de Asís como un elemento, como un modelo a seguir para vivir las relaciones con Dios, con la creación y con la naturaleza, y con nosotros mismos, con el hombre, de una manera radical, basada precisamente en que todos somos criaturas amadas por Dios. Amén. Bien, acudamos a nuestro Padre Dios, Padre bondadoso, Padre de las misericordias, para que escuche nuestras peticiones por intercesión de San Francisco. Por la Iglesia, que anuncia la buena noticia del Evangelio a toda la humanidad, especialmente a los que viven alejados, a los que no tienen fe o persiguen a los que actúan por convicciones evangélicas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa y los obispos, escogidos por Dios para apacentar a su pueblo, para que la sabiduría del Espíritu Santo sostenga, ilumine y oriente el ministerio que se les ha sido confiado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren a causa de la enfermedad, la guerra, la opresión o la miseria, para que la esperanza los abra a la gracia de Dios, les dé a través de la cruz y sientan el consuelo maternal de María, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, reunidos en el nombre del Señor, para que contemplando su palabra la hagamos vida en bien de nuestros hermanos, como lo hizo San Francisco de Asís, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y roguemos por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por la familia Bravo Santiago, Hermer Cruz, Roberto Abreu, Silvia López, José Juan Álvarez, familia Alvarado Torres, familia Rivera Torres, Rosalinda Vargas, Carlos Dixon, María Cristina Alvarado Torres, familia Bravo Santiago, Anita, viuda de Mejías, esposo Sánchez, familia Carmona Colón, doctor Carlos Maldonado y Luis Bayoán Reyes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y Bruno, Mindy y Narda Orange, Irene Rodríguez, Milagros Ortiz, Mercedita Ortiz Mercado, Amelia Maldonado, Alejandrina Lizardi Reyes, Wenceslao Hernández, Josefa Reyes Done, Ramón Lizardi Reyes, Josefa Vázquez Reyes, Ramón Lizardi Díaz, familia Vázquez Reyes, Pedro L. Ortiz Colón, Blanca Laurido, María de los Ángeles Rivera Torres, María Altagracia Tejada, Onyx Dixon y Minerva Elba Vega, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracia, por el cumpleaños de Yamil Olmo, de Monseñor Arena Sánchez, por los 96 años de Petronila Alvarado Ortiz,
cumpleaños de Isaac Rivas Alvarado, a San Miguel Arcángel y a la Divina Misericordia, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, en ti creemos, en ti confiamos, de ti nos fiamos, por Jesucristo nuestro Señor. Lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier, donde haya oscuridad, lleve tu luz, donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, perdonando que nos das perdón, estando a todos que tú nos das, muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Presentamos nuestras ofrendas, Señor, y te pedimos que nos prepares para celebrar dignamente el misterio de la cruz al que San Francisco se unió con tanto fervor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana, hosana. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos en el amor de Cristo por el Espíritu Santo que hemos recibido, dirijámonos al Padre con la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos dice el arzobispado, envía una carta de actualización del protocolo sobre el COVID y sobre este momento de la paz. Sería bueno para que todos nos recordáramos. Dice, puede restituirse normalmente el saludo de la paz, pero siendo cautelosos y evitando besos entre quienes no viven bajo el mismo techo. O sea que nuestros hermanos en el arzobispado nos recuerdan que seguiremos siendo prudentes, pero ya nos podemos dar la mano, sobre todo a los que están cerca y son nuestros familiares, pero no besos, todavía no nos podemos besar. El famoso ósculo de la paz, todavía no. Así que, atendido esto, les digo, el Señor y la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Enciende las estrellas, tú que al sol
Oh alto y glorioso Dios. Oh alto y glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Dame fe recta. Esperanza cierta. Esperanza cierta. Caridad perfecta. Caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Concédenos, Padre, por los sacramentos recibidos, que imitando la caridad y el ardor apostólico de San Francisco, experimentemos los efectos de tu amor y nos prodiguemos por la salvación de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a nuestros hermanos de la parroquia Nuestra Señora de la Providencia en Cupey, que han estado con nosotros cantando cánticos franciscanos. Así que estamos bien contentos por ellos. A nuestros hermanos, a nuestra hermana Iris, coordinadora de la misa, a nuestro hermano Irving, allí en el control, y a todos ustedes que siempre sintonizan con nosotros. Les avisaba que esta noche a las 6 de la tarde tendremos en nuestra capilla San Francisco de Asís, en Villa Fontana Park, la misa de nuestro Padre San Francisco. También el próximo sábado 8 tendremos una noche de adoración al Santísimo Sacramento de la Eucaristía desde las 7 de la tarde, después de la misa a las 5, terminamos a las 6:15 y a las 7 de la noche estaremos en un momento de oración, de alabanza, de cantos, de mucha, vamos a decir, espiritualidad clariana, porque somos hijos de una hermana religiosa de contemplación, contemplativa, como lo es Santa Clara. Así que les invitamos el sábado a las 7 de la tarde allá en nuestra parroquia Santa Clara en Villa Fontana. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.